darse cuenta de lo que sienten las personas, ponerse en su lugar y cultivar la relación con variedad de personas. Motivación usando nuestras preferencias más profundas para encaminar nuestros objetivos, tomar iniciativas, ser eficaces y perseverar a pesar de contratiempos y frustraciones. Habilidades sociales, emociones con buenas relaciones, interactuar fluidamente con habilidad para persuadir, dirigir, negociar y resolver conflictos, cooperar, trabajo en equipo. Todos tenemos dos mentes, una que piensa y otra que siente. La inteligencia emocional es la capacidad de controlar y regular los sentimientos propios y de los demás. Recuerda, usar la inteligencia emocional asegura un buen clima laboral. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy una muy especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento Formador de Formadores aplicado en prevención, con la temática titulada Atención y Memoria, los elementos básicos del aprendizaje. Damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el ingeniero Pablo José Pinto Ariza. Él es ingeniero ambiental, máster en docencia universitaria, máster en seguridad e higiene en el trabajo, autor del libro Manual de Entrenador Lúdico en Seguridad y Salud en el Trabajo. Ingeniero Pinto, muy pero muy buenos días y bienvenido. Hola Wilmer, gracias a ti y gracias a todos ustedes por estar conectados desde temprano. Un viernes a las 8 de la mañana en esta cuarta sesión de este programa de formador de formadores. Recuerden, aquellas personas que recién se están enterando, vamos por la sesión número 4. Sin embargo, en posipedia.com.co pueden ponerse al día con las otras 3 sesiones que ya hemos dictado. En la primera hablamos sobre la diferencia entre andragogía y pedagogía. Y en las sesiones 2 y 3 vimos los principios básicos de cómo funciona esto de la andragogía. Hoy vamos a comenzar ya a ver todo lo que necesitamos nosotros como capacitadores para poder dictar correctamente una capacitación a un adulto. Son 20 sesiones, hoy es la sesión número 4, son los viernes de 8 a 9 para las personas que recién se están enterando. Así que separen sus agendas y participen entonces de las 20. Aquellas personas que completan las 20 sesiones y realizan el trabajo final van a obtener un certificado por el número total de horas como diplomado de formadores en seguridad y salud en el trabajo. Recuerden, aquella persona que quiere enseñar a otros no debe parar de aprender, porque la educación es el arma más poderosa que puede cambiar a nuestro mundo. Quiero que hagamos un ejercicio. Wilmer, ¿tú podrías también encender tu cámara? A ver, para que me ayudes con este ejercicio. Y ustedes también allá en su oficina, inténtenlo también. Para que quede... Wilmer, ¿tú podrías encender tu cámara? ¿O tienes...? Claro, señor, aquí estoy. Ok, listo. Vamos a hacer lo siguiente, por favor. Con tu mano derecha, por favor, ustedes también allá en su oficina, en su casa, con su mano derecha dibujen círculos, por favor. Dibujen círculos con su mano derecha. ¿Sí? ¿Es fácil? Wilmer, ¿es fácil? Sí. Sí, ok. Baja la mano, por favor. Muy bien. Ahora, por favor, con tu mano izquierda dibuja cuadrados. Dibuja cuadrados con su mano izquierda. Por favor, dibuja cuadrados con tu mano izquierda. ¿Fácil? Sí. Ok. Por favor, baja la mano.
Ahora hagamos las dos cosas al mismo tiempo. Con tu mano derecha círculos y con tu mano izquierda cuadrados. Por favor, al mismo tiempo, sin parar. Te ríes, ¿qué pasó? ¿No? Me dijiste que era fácil, ¿qué No, pasó ahora? ya sé que es difícil. Era fácil cuando hacías una No, no cosa, puedo. pero ahora que estás haciendo las dos, ¿cómo te parece? No, súper difícil. No, no coordino. No puedo. No, es que no solamente eres tú, Wilmer, también soy yo y todos los humanos, incluso las mujeres también. La gente dice, no, las colombianas pueden manejar y maquillarse al mismo tiempo. No, no, eso no tiene que ver con el género, esto es algo de los humanos, las personas. Los humanos no podemos hacer dos cosas al mismo tiempo. Nuestra atención, cuando está dividida, o se va para un lado o se va para el otro, pero ambas al mismo tiempo no. Gracias, Wilmer. Y Vale, a ti. también gracias a ustedes por haber hecho el ejercicio. Para poder dictar una capacitación hay que entender cómo funciona lo básico. Y lo básico es cómo funciona la atención y cómo funciona la memoria. Nosotros no somos psicólogos, no somos tampoco educadores, no somos sociólogos, antropólogos, de las ciencias sociales, no. La mayoría de nosotros somos ingenieros, administradores, que dictamos capacitaciones y que en nuestra universidad, ni en el pregrado ni en el posgrado, nos enseñaron cómo funciona la mente, cómo es el aprendizaje, cuál es la primera entrada al aprendizaje, cómo trabaja nuestra memoria de corto plazo, cómo aprendemos a largo plazo. Eso no nos lo enseñaron. Imagínate hacer un trabajo en altura sin conocer cómo funciona un andamio, cómo anclarse, qué es una línea de vida, cómo son los anclajes. Imagínate hacer un trabajo en altura sin conocer todo esto. Bueno, así es dictar una capacitación a un adulto sin conocer cómo funciona la atención, sin conocer cómo funciona la memoria a corto plazo, sin saber cómo se consolida la memoria a largo plazo. Entonces, pero Pablo, yo no soy psicólogo y estudiar psicología a estas alturas o estudiar ciencias de educación es muy complejo, sí, es cierto. Pero, por ejemplo, tú y yo no sabemos de programación, pero usamos un celular, usamos una computadora y no somos programadores. Bueno, lo que vamos a ver hoy es, digamos, la tecnología como tal, es cómo aplicar esto en nuestras capacitaciones, en nuestras formaciones. No es necesario ser psicólogo, no es necesario ser programador para utilizar un celular, no es necesario ser programador y saber del lenguaje binario para utilizar una computadora. Tampoco es necesario ser psicólogo, un médico o un educador para saber cómo funciona la atención y la memoria. Pero sí toca entenderlo y utilizarlo a nuestro favor en nuestras capacitaciones. Entonces, ¿qué es esto de la atención? La atención es como si fuera dinero mental. ¿Qué es eso? Mira que Wilmer, tú y yo estábamos haciendo lo de los círculos, lo de los cuadrados, y al principio cuando solamente era una sola cosa, lo hicimos bien, pero cuando eran las dos, allí comenzamos a fallar. Yo sé que tú dices, no, pero yo manejo y miro el celular y no pasa nada. En realidad lo que estás haciendo es dividiendo tu atención en la conversación. Lo que pasa es que como en la vía todavía no hay ninguna sorpresa, como un perro, una persona o un auto que pase muy rápido, por eso es que no estás chocado. Pero no quiere decir que lo estás haciendo bien y que tienes la atención plena en ambos lugares, no. Entonces pasa lo mismo en una capacitación. Si el trabajador está en tu capacitación, pero él está mirando el celular, está hablando con el compañero, está mirando hacia otro lado, pensando en no sé qué cosas, si la atención está dividida, no va a aprender. Todo lo que él deja de ver, de oír, eso no va a ingresar a su memoria de corto plazo y mucho menos a su memoria de largo plazo. La clave para que el trabajador aprenda algo es que lo primero es captarlo, lo primero es atenderlo. Si no atiende, si no presta atención, si no está mirando, si no está escuchando, si no está atento, si no está escribiendo, entonces esa información se va a perder. Así que de aquí en adelante
tienes que captar esa atención. De lo contrario, lo que tú digas son palabras que se lleva el viento, lo que tú muestres son diapositivas que se van a perder, porque si el trabajador no presta atención a lo que estás diciendo, es tiempo y plata perdido. Y hablando de plata, te decía que la atención es como dinero mental. Nosotros en español decimos, préstame atención. Por ejemplo, cuando comenzamos una capacitación y la gente está distraída, hablando, tú vas a iniciar, por favor, présteme atención. Sin embargo, ¿tú sabes cómo se dice en inglés préstame atención? Si no, googlealo. Si no sabes cómo se dice pay me attention. Pay me, pay. Si tú buscas en el traductor qué significa to pay, que es el verbo que se usa allí, to pay significa pagar. En español nosotros pedimos prestada la atención, préstame atención. En cambio en inglés se dice págame con tu atención. ¿Qué te dice eso? Es que nosotros en español como que rogamos, como que es un favor que nos están haciendo. Por favor, préstame atención. En cambio, en inglés me gusta más porque dice que págame con tu atención. Mira, yo preparé estas diapositivas y estoy diciendo algo interesante, así que págame con tu atención. En lugar de, por favor, préstenme, yo más bien exijo, págame con tu atención. Así que para que puedas lograr que el trabajador, en lugar de que te preste atención, te pague con su atención, tienes que atraerlo, tienes que mostrarle algo interesante, tienes que hacer que esa experiencia sea significativa, que sea amena, que sea novedosa, que sea innovadora, que sea diferente. De lo contrario, es más atractivo la conversación que tengo en el WhatsApp, es más interesante la conversación que tengo con mi compañero. Y aparte, tú dices, no, pero Pablo, cuando yo veo a alguien hablando por el celular o hablando con su compañero, yo les digo, préstenme atención. Ah, nuevamente estás pidiendo prestar atención. O no, Pablo, yo les digo, ¿cuál es la guachafita? ¿Cuál es el desorden que tienen ustedes? ¿Está prohibido mirar el celular o está prohibido conversar en clases? Si haces eso, tampoco te van a soltar el dinero de su atención. Van a estar molestos contigo, como diciendo, este tipo me hizo pasar vergüenza delante de mis compañeros, me regañó. A un niño sí se le puede regañar y como tú eres un adulto, eres una figura de autoridad y él digamos que lo puede asumir. Pero en los adultos no. A los adultos no nos gusta que nos regañen. Nos regañaron toda nuestra vida. Así que cuando somos mayores de edad no queremos que otra persona nos regañe. Y menos un capacitador de seguridad, que no es mi jefe, sino que se la pasa en una oficina con aire acondicionado, que no conoce la labor mía, que donde estoy sudando, donde aquí la empresa, la plata la hacemos somos nosotros, que sudamos, lo que nos exponemos, y allá está el de seguridad sentado en una oficina haciendo reportes o pareciendo un policía, paseándose por acá, tomando fotos. Si yo pienso eso, mucho menos voy a prestar atención en una capacitación de seguridad. No voy a pagar con mi dinero mental, con mi atención, si pienso eso. Así que tienes que entender cómo funciona esta atención para que puedas captarla, para que te paguen con la atención. ¿Cómo es esto de la atención? Nosotros escuchamos o también vemos, hablamos, tocamos, gustamos, bueno, esto estamos hablando de los sentidos. Entonces, cuando una persona está mirando hacia otro lado, su atención está en eso que está mirando. Cuando la persona está escuchando a su compañero, hay distorsión, no te va a escuchar a ti. Así que tú debes tratar de que todos esos sentidos, que el trabajador vea, escuche y haga, y esté enfocado en la actividad que tú tienes preparado para él. De lo contrario, se va a perder esa información. Lo que él no vea, lo que él no esté atento escuchando, lo que él no esté haciendo, eso se va a perder. Y para que pueda pasar
a la memoria de corto plazo, es necesario que el trabajador preste atención, te pague con su atención, tú captes su atención y así entre esa información visual, auditiva, kinestésica a su memoria de corto plazo. Y luego, cuando tú, con otras técnicas que vamos a ver más adelante hoy mismo, puedas entonces llevarlo a la memoria de largo plazo y que cuando él entonces esté en una situación pueda recordar lo que tú le enseñaste y decir, bueno, a ver, esta caja pesa más de 50 kilos, me dijeron que lo máximo que debo cargar son 25, así que no la puedo cargar yo solo. Ok, esa información debió haberla escuchado, haberla visto, y ahora que está en su memoria de largo plazo, recién la va a utilizar. Pero eso debió haberlo prestado atención. De lo contrario, no va a recordar que eran 25 kilos, tal vez eran 50, no sé cuál es el número, así que no lo voy a prestar atención. Vamos a hacer un ejercicio para que vean cómo funciona ahora esto de la información que atendemos y luego pasa a la memoria. Vamos a hacer lo siguiente. Por favor, no hagas trampa. Vamos a poner a prueba tu memoria. Yo te voy a mostrar unas palabras. Tú, por favor, enfócate acá, deja de mirar el celular. Y las palabras que te voy a mostrar aquí en la pantalla, por favor, léela y trata de recordarlas porque luego te las voy a preguntar. ¿Listo? Entonces, por favor, enfócate y apréndete las siguientes palabras. ¿Listo? Muy bien. Por favor, ¿cuántas palabras eran? ¿Cuántas palabras eran? ¿No te acuerdas ya? Imagínate. Algunos dicen 10, 12. No, eran más. 14, no, eran más. Muy bien. Así, sí, eran 16. Sí. Miriam Prieto Cardoso, ya sí se acuerda, eran 16. Sí, eran 16. Eran 16. Bueno, ¿y cuáles son? De esas 16, a ver, ¿cuántas recuerdas? ¿Cuántas recuerdas? A ver, cuéntalas, a ver. Recuerda las palabras que recuerdas. ¿Y cuántas eran? ¿Cuántas? De las 16, ¿cuántas recuerdas? ¿Cuáles eran? A ver. Aquí Yasmín Rodríguez dice 9. Laura Castaño Mejía 12. Andrés Merchán 14. Luisa Fernanda solo recuerda 7. Y Yasmín Rodríguez también 7. A ver, Norma Cristina recuerda bosque, oreja, pijama y mamá. 4 nada más. Marbelis, para lo menos dice, la orden era leer, no contar. Muy bien, ¿vieron? En una actividad tan sencilla de solamente aprenderse unas palabritas, eran 16 palabritas, y recordamos 4, acá María del Rosario también 4, Miriam Prieto 1, 2, 3, 4, 5, 6, Yasmín Rodríguez 5, ¿vieron? Bueno, imagínate, a mi trabajador yo le enseño qué es peligro, qué es fuente de situación o acto con potencial de daño, riesgo, que es la combinación de la probabilidad y la severidad, que controles pueden ser eliminación, sustitución, control de ingeniería, controles administrativos, EPPs. Es demasiada información. De eso, al final, recuerda muy poquito, ¿viste? Entonces pasa lo mismo acá. Así como tú viste esta información, pero como no tenía sentido para ti, ya se te olvidó gran parte de la información. En tu memoria de corto plazo quedaron muy poquitas, a tu memoria de largo plazo llegará menos, imagínate. Así funciona una capacitación.
Yo le enseñé que peligro es fuente, situación o acto con potencial de daño, que riesgo es la combinación de la probabilidad y la seguridad, que los controles pueden ser eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos, y que que los peligros se identifican, que los riesgos se evalúan. Al final es demasiada información y se pierde. ¿Viste? En cambio, mira esto. Estas palabras sueltas, ¿qué pasa si yo les pongo ahora un contexto? Si tú ves, son las mismas palabras acá, mira. Había una vez una niña que vivía en un bosque, su abuela tenía una enfermedad, la mamá le dio una torta para que se la llevara en una cesta, en el camino se encontró con un lobo, y cuando llegó a la cabaña, mira, qué dientes tan grandes tienes, qué ojos tan grandes tienes, ¿viste? Cuando yo te muestro las mismas palabras, pero sin un contexto, sin un sentido y esto, viste que en tu memoria de corto plazo quedaron muy poquita información. En cambio, si yo te dijera, había una vez y te doy un contexto y te doy todo esto, pasan 20 años y aún te acuerdas de la información. Tienes que saber cómo funciona la memoria de corto y largo plazo para que tu capacitación no sea simplemente cumplimiento. ¿Qué es cumplimiento? Cumplo con dictar la capacitación, pero miento porque el trabajador no aprendió. Es como en esto, yo te acabo de explicar acá estas palabras y tú supuestamente las aprendiste, pero después de un tiempo ya no te acordabas. Entonces pasa lo mismo, el trabajador llega a la capacitación, tú le das la capacitación, él firma, cumples con lo que dice la ley, pero mientes porque en realidad esa información no se consolida y no llega ni a la memoria de corto plazo ni a la de largo plazo. ¿Ves? En cambio acá, cuando tienes un contexto, cuando lo haces de una forma más acorde con las técnicas de memorización, así logras que la persona recuerde para toda la vida. Este es un ejemplo. En seguridad, nosotros al trabajador teníamos que enseñarle un procedimiento de trabajo seguro con escaleras, el cual tenía 3 páginas y el trabajador entonces no se acordaba de cuál era este tipo de escalera, ni cómo eran los pasos, ni dónde estaban, y cuál era todo lo que había que hacer. En cambio, esa información se le pusimos a través de un relato, con un contexto, y es mucho más fácil ahora para ellos recordarlo. En ese relato lo asociábamos a los 3 cerditos. Le decíamos, mira, había una vez un cerdito los 3 cerditos que trabajaban en una empresa como la tuya, había uno que tenía que subir una caja con paja, el otro una caja con madera, el otro una caja con ladrillos. El más perezoso, el más flojo de todos, era el que tenía que subir la caja con paja. Había una escalera que era una escalera telescópica, era la más liviana, la más cercana, la más fácil, y por eso él la tomó y subió de la manera más cómoda para él. Y cuando vino el viento feroz, ¿qué crees tú que pasó? Efectivamente se cayó. Uno más inteligente, el de la caja con madera, buscó otra escalera más segura, pero igual no era la correspondiente para la labor. Sin embargo, por lo menos era más estable y era un poco más inteligente, así que también se protegió un poco más porque usó el casco. Sin embargo, al no cumplir con todos los estándares y procedimientos, cuando vino el viento feroz, ¿qué crees que pasó? Efectivamente, él también se cayó y el casco no le ayudó porque le faltaba ¿qué cosa? Sí, el barbiquejo. En cambio, el más inteligente siguió todo lo que decía el procedimiento. El procedimiento dice, mira, hay que usar una escalera tipo avión, hay que usar los 3 puntos de apoyo, hay que usar el casco atado con el barbiquejo, y así que como él era el más inteligente y al final cumplió con todo lo que decía el procedimiento, cuando vino el viento feroz, ¿qué crees que pasó? Nada, porque tenía los 3 puntos de apoyo y cumplía con todo. Y colorín colorado, este cuento está asegurado. Tú a un grupo de trabajadores le das un contexto como esto, le das un relato y a otro trabajador le pones otro procedimiento, pero en Word, en texto, le explicas con diapositivas y al final de 15, 20 días comienzas a evaluarlos y vas a ver que
recuerdan más estos trabajadores que tuvieron un contexto. Por ejemplo, este es de manejo seguro de montacargas y lo hicieron con la tortuga y la liebre, o este fue de, no sé, de productividad, lo que tú quieras, y vas a ver que cuando en la capacitación tú usas una estrategia tradicional, cuando usas una estrategia que sea de usar diapositivas y que el trabajador esté tratando de esforzarse para aprender información sin contexto, información técnica difícil, compleja, como peligro, riesgo, con probabilidad, severidad, eliminación, sustitución y todo lo demás que manejamos nosotros en seguridad, versus cuando tú le explicas esto sabiendo cómo funciona la memoria de corto y largo plazo. Cuando tú comparas a un grupo que está recibiendo de la forma tradicional versus un grupo que está recibiendo con una metodología acorde de cómo prestamos atención y cómo memorizamos, vas a ver que el mismo día que tú haces el examen, como tú evalúas la memoria de corto plazo, ambos grupos tienen un resultado, una nota, una calificación muy similar. Y tú dices, ¿para qué esforzarme a cambiar mi metodología? ¿Para qué hacer esto de hacerlo más dinámico, hacerlo más activo? ¿Para qué involucrar más al trabajador? ¿Por qué darle más contexto? Si con la diapositiva llena de palabras que yo normalmente uso, el resultado es muy similar. Bueno, es que eso lo que tú evalúas hoy al final de tu capacitación con el examen, lo que estás evaluando es la memoria de corto plazo, es decir, la memoria de ahora mismo, de la memoria que vas a tener durante solo ese día. Y como el trabajador sabe que tú lo vas a evaluar, él entonces se pone nervioso, se pone un poco más atento y sabe que tú lo vas a evaluar, así que se aprende de memoria lo que tú le vas a evaluar. Pero intenta hacer la misma evaluación 15 días después. ¿Y qué va a pasar? Ya recuerda mucho menos. Hazlo al mes, hazlo a los 2 meses, hazlo a los 3 meses y vas a ver que no recuerdan ni el 40% de lo que le enseñaste. ¿Por qué? Porque el primer día lo que evaluaste fue la memoria de corto plazo. Cuando lo haces días después, es la memoria de largo plazo. Y en la memoria de corto plazo sí estuvo la información porque él sabía que tú lo ibas a evaluar. Pero no se queda en la memoria de largo plazo por mucho tiempo porque esa información que le diste no tiene significado para él, es muy compleja, es muy difícil, no tiene un sentido para él, y de ahí que el trabajador lo olvida. Si tú quieres hacer cumplimiento, cumplo con la capacitación, pero miento que en realidad el trabajador va a olvidar y no va a aprender lo que tú le enseñaste, entonces sigue con la metodología tradicional. Si quieres realmente que tu trabajador aprenda y que sea significativo y que esto tenga un resultado a largo plazo, entonces sigue participando en estos talleres para ver cómo funciona el aprendizaje en adultos y cómo podemos mejorar nuestra metodología. ¿De acuerdo? Entonces, mira, vamos a hacer un repaso. Al inicio yo te decía que la clave para que yo pueda luego aprender algo es prestar atención con mis ojos para ver, con mis oídos para escuchar, con mis manos para hacer. En educación no usamos mucho ni el gusto ni el olfato, pero igual también son sentidos que nuestra memoria comienza a captar. Si nosotros le prestáramos atención a todo lo que vemos, oímos, tocamos, probamos, olemos, necesitaríamos un cerebro enorme si nosotros guardáramos toda esa información. Todo lo que hace el cerebro es que filtra la información. No puedes guardar todo lo que escuchaste, no puedes guardar todo lo que viste, no puedes guardar todo lo que tocaste, no puedes guardar y memorizar todo lo que oliste y todo lo que gustaste. Entonces, lo que hace nuestro cerebro es que comienza a filtrar para ver qué es lo más relevante. De todo lo que vi hoy, qué es lo que más
es interesante, novedoso, diferente, interesante, significativo, eso es lo que voy a guardar. De todo lo que escuché hoy, ¿qué es lo que más me va a servir? ¿Qué es lo que es más interesante? ¿Qué es lo más novedoso? Eso es lo que voy a guardar. De todo lo que hice hoy, ¿qué es lo que más me gustó? ¿Qué es lo que más relevancia tiene? ¿Qué es lo que más utilidad tiene? Eso es lo que voy a guardar. Por lo tanto, en una capacitación tienes que usar muchas ayudas visuales y que sean una fuente de información que capte la atención de tu público. Tienes que dar información también que él escuche y que sea información clara, acorde con el léxico, con el lenguaje de trabajador. Evitar colocar, por ejemplo, expresiones como las que usamos nosotros en seguridad de trastornos musculoesqueléticas, lesiones osteomusculares. Eso es muy difícil para mi trabajador y lo va a aprender por el momento, pero después va a decir no me acuerdo, trastornos músculo, no sé qué cosas, ¿ves? Hipoacusia neurosensorial bilateral temprana inducida por ruido. Esa información es muy compleja y solamente la aprende para el examen y la va a olvidar. Él filtra esa información, en la memoria de corto plazo queda solo para el examen, pero no pasa a la memoria de largo plazo. Nosotros entonces tenemos que saber cómo funciona. No somos psicólogos, no somos educadores, la mayoría de nosotros somos ingenieros, somos administradores, pero es necesario saber cómo funciona esto. Entonces, número uno, hay que captar la atención de tu público para que vea, escuche y haga lo mayor posible en la clase para que esa información pueda llegar de diferentes vías y tenga más probabilidades de consolidarse. Va a quedar en su memoria de corto plazo para el examen, pero tú tienes que lograr que pase la memoria de largo plazo. Y para eso vamos a ver unos truquitos ahorita. ¿Cómo son los truquitos? Es muy sencillo. Para que pase la memoria de corto plazo a largo plazo, tenemos que codificar la información. ¿Qué quiere decir eso? Lo que tú le dices al trabajador y tú lo que le muestras al trabajador, eso es nuevo para él y él en su cerebro tiene que ver a qué se parece esto nuevo. ¿A qué? Es como, por ejemplo, cuando tú vas a un país o a una ciudad diferente y pruebas comida diferente. Por ejemplo, una fruta diferente. Yo vivo en Perú, pero soy de Colombia y nunca había probado una fruta en Perú que se llama lúcuma. Y todavía es la hora y no sé cómo describir la lúcuma. Si tú me dices, ¿a qué sabe la lúcuma? Yo te podría decir, es como un níspero, un zapote, pero no sé. Y te digo, y se parece te lo comparo con algo. ¿Por qué? Estoy tratando de codificar esta información. Esta nueva información del sabor y la textura de la lúcuma, yo trato de ver a qué se parece de lo que yo he probado antes. Entonces, lo mismo pasa cuando tú le enseñas al trabajador peligro. Él dice, pero yo esto lo he escuchado antes. He escuchado en el noticiero que las calles están peligrosas, que mi mamá me decía que si yo estoy de noche solo, me pongo en peligro. Y después escucho la palabra riesgo. Y digo, pero esto se parece mucho también a lo que decían en televisión, porque decían también que las calles son riesgosas. Y mi mamá también me decía que corro el riesgo. Entonces, pero peligro y riesgo para mí es lo mismo, porque yo decía, corro el peligro de que me asalten o corro el riesgo de que me asalten. Para mí era lo mismo. Entonces, tengo que buscar cómo codificar esta información, cómo esta información nueva, como que adaptarla a mi lenguaje, adaptarla a mis experiencias, adaptarla a lo que yo conozco. De ahí que utilizar expresiones como hipoacusia, trastornos musculoesqueléticos, lesiones osteomusculares y cosas muy técnicas dificultan la codificación de esa información. Y es por eso que no pasa a la memoria de largo plazo, sino que se queda en la memoria de corto plazo para el examen. Nada más. Entonces, para lograr esta mejora en la codificación, trata entonces
de anclar, de relacionar la información nueva con información que el trabajador ya conoce. Ponerla en palabras más sencillas. Decimos en Colombia, en cristiano. Ponerlo en un lenguaje más acorde con el del trabajador. Así entonces el trabajador podrá almacenar mejor esta información, porque se relaciona a algo más conocido por él, a algo más similar, a algo que él ya tiene en su memoria de largo plazo. Y lo más importante de la memoria es recuperar esa memoria. Tú aprendes algo y después te preguntan y tú dices, no lo recuerdo. ¿Te sirvió? No. Lo tengo en la punta de la lengua. Tampoco sirve. No basta con codificar, no basta con almacenar, es necesario recordar para que sea útil. Entonces, la clave está en que para que puedas recuperar esta información, entre más sencilla sea la explicación, entre más acorde sea con el lenguaje del trabajador y con las situaciones vividas por el trabajador, es mucho más fácil. Te doy un ejemplo. Yo al trabajador, cuando le explico el tema de acto inseguro y condición insegura, en lugar de decirle que es un acto subestándar, que es una palabra difícil, que tiene tilde y que no está en el léxico normal del subestándar, una palabra difícil, es difícil de codificar, es difícil de almacenar y luego de recuperar. Entonces yo no le digo acto subestándar, no, le digo acto inseguro. Y en lugar de decirle que un acto subestándar es la acción u omisión, mira lo difícil, acción u omisión. Es difícil esa combinación. Yo digo más bien, no, mira, ¿qué deporte te gusta a ti? ¿Qué deporte has practicado? Es decir, ¿qué está en tu memoria de largo plazo? Y dice, no, a mí me gusta, por ejemplo, la natación, o el fútbol, o el voleibol. Ok, mira, en la natación, en el fútbol, en el voleibol, están siempre dos factores, el deportista y el lugar deportivo. Ejemplo, en el fútbol está el deportista, que es el futbolista, y sería el escenario deportivo la cancha. Y en natación, el nadador y la piscina. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, mira, las personas, los deportistas, cometen imprudencias, ¿cierto? Sí. Por ejemplo, no hacer un calentamiento previo antes de hacer su actividad deportiva. Sí, es cierto. Pero a veces el problema no es el deportista, sino el lugar donde hace el deporte. Ejemplo, imagínate que la piscina tenga demasiado cloro, que la cancha esté mojada. Sí, es cierto. Bueno, mira, cuando se trata de... ¿Me escuchan ahora? Sí, señor, ya te escuchamos y te estamos viendo. Disculpen, yo ahora mismo estoy en Santiago, en Chile. Estoy en un hotel y hasta ahora todo haya funcionado súper bien. No sé qué, no estoy en mi casa, así que no sabría cómo... Bueno, pero se solucionó. Disculpen ahí la molestia. Wilmer me dice que me escucharon hasta esta parte de acá, el ejemplo que estaba dando. Así que vamos a retomar desde acá. Gracias, Wilmer, y gracias a todos ustedes por permanecer allí. Disculpen los inconvenientes técnicos. Yo te decía que para que se recupere la información más fácilmente, tienes que codificar esa información lo más cercano a cosas que tiene el trabajador ya en su memoria de largo plazo. Ponerlo más en su lenguaje, ponerlo más en palabras sencillas, en cristiano diríamos en Colombia. ¿Listo? Una buena forma de lograr esto, como recuerda que es necesario captar la atención de tu público, es conveniente, es recomendable hacer algo que sea novedoso, diferente, atractivo. Es como cuando vas de pesca. Cuando tú vas de pesca, tienes que buscar atraer al pescado. Buscar y ponerle algo que le guste al pescado. Entonces, lo mismo pasa acá. Al trabajador, él viene obligado a una capacitación que no le gusta y que le parece que no es útil para él. Tú tienes que captar su atención, tienes que poner como un anzuelo para atraerlo, y eso, una de las formas de lograrlo puede ser a través de algo que se llama un rompehielo, que es como una dinámica, algo que capte la atención. En lugar de pedir prestar atención, présteme atención, haces algo para captar su atención.
Para que entonces esta información se codifique mejor, para que quede más grabada en su memoria y pase a la memoria de largo plazo, algo clave es que él pueda reflexionar basado en lo que él tiene, en los conocimientos que él tiene, en las cosas que él ya ha probado, leído, hecho, que tiene a su alrededor, que esa información nueva que tú le des se relacione con algo de esto. ¿Listo? Para que esto quede incluso mejor y más fuerte y pase más a su memoria a largo plazo, una buena práctica es lo que se llama recodificar. ¿Qué es esto? Por más que yo trate de ponerlo en palabras sencillas, al final son mis palabras. Yo le estoy explicando a él de mi manera, con mi estilo. Pero queda mejor cuando él mismo reorganiza esta información y la pone en sus propias palabras. Por eso una buena práctica es decirle al trabajador, bueno, por favor explica con tus propias palabras lo que entendiste de lo que te acabo de decir. Y así se hace una recodificación. Él está ahora parafraseando, está ahora describiendo lo que tú le dijiste, pero como él lo entendió. Y para que se pierda menor cantidad de información de la memoria de corto plazo y pase casi toda completa a la memoria de largo plazo, hay que reforzar, hay que fortalecer. Y para eso requiere que tú también le des feedback, le des retroalimentación, le des una idea más para que tú le explicaste algo, él lo dijo de una manera y tú vuelves y le dices, ok, complementando lo que tú dijiste, para que lo más probable es que cuando él lo recodifica, lo pone en sus palabras, ahí se pierde parte de la información. Tú tienes que ver qué se perdió y como que añadirle, retroalimentarlo, darle esas palabritas claves y esos refuerzos claves que él necesita para complementar la información y que se pierda lo menos posible entre lo que tú dijiste y lo que él va a recordar. Un consejo más, como nuestra memoria es frágil, limitada, finita. Por ejemplo, en esta capacitación que te decía de peligros, riesgos, controles, trata de dividirlo. No mezcles todo de peligro, fuente, situación o acto con potencial de daño, riesgo, probabilidad y severidad, controles, eliminación, situación, no. Primero peligro, luego riesgo, luego control, por partes. Es más fácil entender la información así cuando viene por partes. Recuerda, el que mucho abarca, decimos en Colombia, poco aprieta. Vamos a hacer un ejemplo. Yo te voy a decir unos números de celulares. Yo te voy a dar varios números de celular y vamos a ver si tú logras recordar algunos de ellos. Por ejemplo, mi número actual de teléfono es 999-302-680. Ese es mi número actual. A ver, el de mi primer celular cuando yo llegué a Perú era 961-786-235. Mi número anterior, entre el primero y el actual, era 987-189-916. El número de mi oficina es 950-299-079. Y el número de mi socio Luigi Prado es 989-778136. Te di varios números de teléfono, ¿cierto? Bueno, vamos a ver de esos números de teléfonos, ¿cuáles recuerdas tú? ¿Listo? Por favor, sé sincero, escribe en el chat los números que te di. De los números que te di, ¿cuáles recuerdas? A ver. De los números que te di, ¿cuáles recuerdas? Sé sincero, ¿ves? Recuerdas muy poquitos. Los confundiste, los mezclaste. Bueno, ahora no sabes cuál es mi teléfono actual, ni cuál fue el primero, ni el anterior, ni el de mi socio, ni el de mi oficina. Te di demasiada información. Lo mismo pasa cuando tú le dices al trabajador que peligro es fuente, situación o acto con potencial de daño, que el riesgo es la combinación de la probabilidad y la severidad, que controles es eliminación, sustitución, control de ingeniería. Es demasiada información. Entonces recuerda, divide y vencerás. Acá, entre los materiales que te dejo,
en esta semana número 4 es una tesis doctoral donde esta persona habla sobre cómo entrenar mejor esa atención, cómo aprovechar más la memoria, sobre todo en adultos y personas normales como tú y como yo que no tenemos deterioro cognitivo, que es otra. Entonces, esta tesis doctoral está muy completa para aquellas personas que quieran mayor información sobre cómo funciona esto de la parte de la atención, de la memoria de corto plazo y la memoria de largo plazo. Hoy vimos la parte práctica, cómo ponerlo en palabras sencillas, ¿de acuerdo? Muy bien. Aprovechemos estos minutos para responder algunas preguntas, inquietudes, murmuraciones. Preguntas, inquietudes, murmuraciones. Acá Fanny Chia dice, las capacitaciones para personal directivo o de mandos medios se deben o se pueden manejar con estas mismas estrategias que para el personal operativo. Ah, ok. No. Digamos, si yo estoy con un médico ocupacional, con ingenieros de higiene, y yo digo sordera, van a decir, Pablo no sabe nada. Ahí sí le digo hipoacusia, ¿no? Como dices tú, Fanny, hay que adaptarlo al público, sí. Yo el ejemplo que di era de cara al trabajador porque, digamos, el 90% de las capacitaciones que dictamos es de cara al trabajador. Pero como dices tú, cuando es para directivos o mandos medios, toca usar un léxico diferente, un lenguaje diferente, sí. Buen apunte, Fanny, sí. Hay que adaptarlo al público. María del Pilar Molina pregunta, ¿es válido estar escribiendo en una capacitación para tener información? Sí, claro. Tomar notas. ¿Recuerda lo que hacíamos nosotros en el colegio o en la universidad? Tomar notas de las palabras clave, ¿sí? ¿Recuerda? Las memorias sensoriales. Lo que vemos, lo que oímos, lo que hacemos. Y entre parte de lo que hacemos está lo que escribimos. Así que sí, es una buena práctica. Por eso nosotros a los trabajadores cuando vienen a nuestra capacitación, aparte de ayudas visuales con las diapositivas, aparte de la instrucción que da el expositor, se le da un material para que él dibuje, escriba, tome notas, sí. Yasmín Rodríguez dice, ¿cómo puedo adelantarme en los cursos anteriores? Están en posipedia.com.co. posipedia.com.co. ¿En qué páginas podemos encontrar actividades lúdicas para implementar estos ejercicios? Aquí mismo en posipedia.com.co tenemos más de 50 actividades para que puedan aplicar esto. Lenda Rebeca Ramos pregunta, para mí hacer una capacitación debemos tener algo creativo para que les quede, ¿sí? Claro, te decía que esos rompehielos y esas cosas para que capte su atención, en lugar de prestar atención, tienes que aplicarle algo de creatividad. Bien. ¿Alguna otra consulta, inquietud, murmuración? Bueno. Pregunta Daniel Pinzón, ¿cómo ejercitar la memoria? Sabes que a las personas que tienen Alzheimer, a estos adultos mayores, lo que hay, en YouTube coloca Alzheimer y fútbol y vas a encontrar un estudio de la Universidad de Cataluña que ellos a un grupo de personas que tienen Alzheimer le dieron unas revistas de su época, unas revistas que hablaban de fútbol de su época. Y ellos comenzaron a recordar incluso goles, partidos y mucha información. Entonces, una forma es buscar cosas que le gustan al trabajador, cosas que le parecen interesantes al trabajador, cosas de su niñez, de su adolescencia, cosas que los apasionan, y eso ayuda a ejercitar la memoria. ¿Listos? Muy bien, entonces gracias a todos por su participación. Nos vemos el viernes 9 de junio a la misma hora por el mismo canal
las personas que recién se conectaron hoy y no sabían que íbamos por la sesión número 4 y de 20, las otras 3 están, recuerden, en posipedia.com.co. Muchas gracias. Nos vemos el próximo viernes. Ingeniero Pinto, muchísimas gracias a ti por habernos acompañado en este valioso espacio académico. Te deseamos un excelente día y nos veremos entonces dentro de 8 días. Un gusto. De igual forma, le agradecemos a todos nuestros participantes por su acompañamiento en la acción educativa de hoy. Los invitamos a que conozcan nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada la acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. De igual forma, en www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de acciones educativas. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento web. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un muy buen día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Llega un nuevo día. Abro mis ojos y la luz del sol me saluda alegre diciendo con todo el brillo de su voz que una nueva oportunidad ha comenzado para mí. Que todo lo que pasó ayer se quedó solo en el ayer. Que lo dicho y lo hecho nunca podrán repetirse de la misma manera. Por eso, de nada servirá que me desgaste pensando en si lo pude haber dicho mejor o hecho mejor. No hay nada más importante que lo que suceda hoy. Por eso, veo y veré cada día como el maravilloso regalo en el que la vida me entrega las llaves para abrir la puerta principal de una nueva opción, un nuevo intento, y debo afrontarlo con toda la esperanza puesta en todo lo que soy capaz de hacer, celebrando siempre el estar vivo y poder hacer parte de una familia llamada sociedad y de una casa llamada mundo. Todo lo que me sucede tiene un para qué, y ese será el detonante que hará que mi corazón explote de júbilo en cada momento de la vida, sin quejarme por nada de aquello que no salió o salga como yo espero. Y sabiendo de cada una de mis cualidades, dones y potencial como persona, me conjugaré en una sola fuerza para entregar la mejor versión de mí en lo que hago, haciéndolo de la mejor manera, porque no hay trabajo más productivo que el que se hace con alegría. Pensando en ello, mi primera herramienta será mi fuerza de voluntad, sabiendo que ella es el cimiento que hará que levante inmensos sueños. Porque si el trabajo me otorga pan y sustento para mi cuerpo, también es medicina para mi alma. Cuando escogí lleno de ilusión el trabajo que quería hacer y a lo que quería dedicarme en mi vida, también decidí hacer lo que más me gusta. Así comprendí que solo haciendo el trabajo que me gusta, celebraré la dicha de estar ocupado. Creo en mí y sé que soy capaz de alcanzar lo inalcanzable, siempre y cuando la firmeza de mis pasos me cuide de no pisotear a los demás. En ello tengo puesto cada uno de mis sentidos,
Por eso mi compromiso será hacer y dar lo mejor, aun sabiendo que ese triunfo se complementa acatando todas las normas y reglamentos de mi lugar de trabajo, además de practicar copiosamente el autocuidado, la responsabilidad laboral, que son la esencia para mi buen desempeño y mi seguridad. Eso me hace comprender que trabajando con amor, la vida se hace positiva.